A continuación observaremos cómo utilizar nuestra herramienta PHET para laboratorios. Utilizaremos el laboratorio de adición de vectores. En él contamos con 4 ventanas. Una que nos ayudará a explorar vectores en una dimensión, la siguiente nos ayudará a explorar vectores en 2 dimensiones y tendremos 2 ventanas más, una que es un laboratorio y la siguiente que nos ayuda a explorar las ecuaciones de los vectores. Para nuestro laboratorio utilizaremos la segunda ventana, el explorador en 2 dimensiones. Entonces daremos clic en él. Cuando ingresamos tendremos las siguientes herramientas. Primero, una hoja cuadriculada en la cual tenemos un plano cartesiano. Aquí a mano derecha contaremos con una ventana que nos ayudará a visualizar algunos elementos de los vectores, como su suma, los valores de norma y el valor de ángulo o dirección de un vector. Otros que nos ayudarán a mirar las componentes de los vectores. Y aquí más abajito tendremos los vectores con los que vamos a trabajar, que serían estos 3 vectores que tenemos acá. Esta ventana que contamos acá con la parte superior pues nos ayudará también a observar algunos valores de los vectores, pero por el momento no la vamos a utilizar, entonces daremos a clic en el menos para ocultarla. En nuestra guía de trabajo se nos dejará la siguiente tabla en la cual vamos a colocar nuestros valores. En este momento vamos a trabajar con un primer vector, que sería el vector A, el cual lo vamos a representar mediante su norma y su dirección o ángulo. Y trabajaremos con un segundo vector, que será nuestro vector B, el cual lo vamos a representar por sus componentes X y Y. Y de últimas, pues realizaremos la suma de estos dos vectores, como se muestra aquí en la tabla. Vamos al laboratorio y vamos a ver cómo se trabajarían estos valores para nuestra tabla. Ya en el laboratorio, lo primero que nosotros vamos a hacer es colocar el primer vector, el vector A. A este vector A nosotros lo vamos a representar, como dijimos, por su norma o magnitud, ¿cierto? Lo que mide, y su dirección o ángulo. Por ello, nos dirigiremos aquí a la casilla y primero colocaremos o haremos visible el valor de la dirección o ángulo. Y también haremos visible el valor de su norma. Ya vemos que es un vector que tiene 53 grados y una norma de 10 unidades. Vamos a cambiar ese vector y vamos a representarlo como un vector que tiene una norma de 16.6 y vamos a representarlo con un ángulo de 25 grados. Entonces será un vector de 16.6 y 25 grados. Como vimos, solo es tomarlo de la punta y moverlo para obtener los valores. Vamos a obtener ahora el vector B. Vamos a ocultar por el momento el valor de la dirección del vector. Vimos que este vector B, nuestro segundo vector, vamos a representarlo por medio de sus componentes. Por ello entonces haremos visibles las componentes de los vectores, como lo podemos observar acá. Simplemente dando clic en este grafiquito que tenemos acá. Nos permitirá ver las componentes de los vectores. Igual, aunque este vector es de 10 unidades, nosotros queremos representar otro vector que tenga una componente X con un valor de 13 unidades y una componente Y con un valor de menos 7. Entonces este será nuestro vector B. Una componente X con un valor de 13 unidades y una componente Y con un valor de menos 7 unidades. Entonces ya tenemos nuestros dos vectores y estos son los datos que nosotros vamos a colocar en nuestra tabla. Entonces para el vector A, acordémonos, ya tenemos el primer valor de nuestro vector A, que su norma sería de 16.6 y su ángulo de 25 grados. Y nuestro vector B, que tiene una componente X de 13 unidades y una componente Y de menos 7 unidades. Ya en nuestra tabla entonces colocaríamos esos valores. Entonces la norma del vector A teníamos que era 16.6 unidades y que tenía un ángulo de 25 grados. Para nuestro vector B teníamos que la componente X es una componente de 13 unidades y nuestra componente Y
es una componente de menos 7 unidades. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a calcular nuestras componentes para el vector A y vamos a calcular nuestra norma y dirección para el vector B, y luego pasaremos a observar si están de acuerdo a lo que tenemos de los vectores. A continuación, lo que nosotros haremos sería calcular la componente X del vector A, que como nos lo muestra la ecuación, pues es la norma del vector por el coseno del ángulo. Entonces tendríamos un coseno de 25 grados por una norma de 16.6. Entonces, para calcular la componente X del vector A tendríamos un coseno de 25 grados que lo multiplicaríamos por la norma del vector, que es 16.6, y nos daría que la componente X del vector es 15.0. Vamos a anotarla en nuestra tabla de resultados. Nuestra componente Y tendríamos que sería entonces ahora la norma del vector, pero por el seno del ángulo. Un ángulo de 25 grados, el valor del seno del ángulo de 25 grados, por la norma, que serían 16.6, y obtendríamos un valor de 7.0, el cual colocaremos en nuestra tabla, 7,0. Y pasaremos a revisar en nuestros gráficos de vectores. Entonces tenemos 15.0, 7.0, las componentes del vector A. Entonces hemos hecho bien nuestros cálculos. A continuación, realizaremos para el vector B, calcularemos su norma o magnitud y su dirección. Para ello utilizaremos estas dos ecuaciones que tenemos acá. Entonces la norma del primer vector será el valor de la componente X, que sería 13, elevarlo al cuadrado y sumarle el cuadrado de la componente Y. Y al final, pues sacar raíz cuadrada de estos dos valores. Hagámoslo en la calculadora. En la calculadora entonces tendríamos lo siguiente. Primero, entonces, el cuadrado de la componente X. Entonces acordémonos que la componente X vale 13. El cuadrado de esta componente pues sería 169. Y la componente Y, que su valor es menos 7. Y el cuadrado de esta componente pues sería 49. Quiere decir que vamos a sumar esos dos valores, 169, que es el cuadrado de 13, más 49, que es el cuadrado de 7. Y a este resultado que obtuvimos le vamos a sacar la raíz cuadrada. Con ello obtendríamos el valor, en este caso, de la norma del vector, 14.7. Entonces la podemos aproximar, como este es un 6, podemos aproximarla a 14.8. Y ya en nuestra tabla pues podemos colocar ese valor, 14,8, con el valor de la magnitud. Ahora calculemos el valor del ángulo o la dirección del vector. Para ello utilizaremos esta ecuación. Ángulo o dirección del vector es igual a tangente a la menos 1 de la componente Y del vector sobre la componente X del vector, o componente Y del vector dividido en la componente X del vector. Entonces nuestra componente Y del vector como tal, vemos aquí que vale menos 7, y nuestra componente X del vector vemos aquí que vale 13. Entonces calculemos ese valor. Vamos a la calculadora. Lo primero que haremos será entonces hallar la división de la componente Y, que es menos 7, dividido entre la componente X, que es 13. Y a este valor que nos da, vamos precisamente a sacarle el valor de tangente a la menos 1. Para ello utilizaremos la segunda función, ya nos aparece aquí tangente a la menos 1, de este valor. En este caso nos da un valor de menos 28,3 grados. Y procederemos a apuntarlo en nuestra tabla de menos 28,3 grados. Ya tenemos nuestro ángulo. Revisamos si nos dio bien. Vamos entonces nuevamente a nuestro laboratorio y vamos a ver si estos dos valores concuerdan con los valores de los vectores. Entonces para el vector B podemos ver que su norma es de 14.8 y su ángulo es de menos 28.3. Entonces por el momento nos han dado bien los valores. Ahora vamos a realizar la suma de estos vectores. ¿Cómo se hace la suma?
Entonces acordémonos que para hacer la suma gráfica de dos vectores, nosotros tenemos que tomar el primer vector, que en este caso sería el vector A, y tomaremos el segundo vector, que es el vector B, y lo colocaremos en la punta de este. Vamos a ocultar por un momento sus componentes y sus valores. Entonces acordémonos, vector A, y tomamos nuestro vector B y lo colocamos justo en la punta. Ya ahí tendríamos entonces vector A más el vector B. Pero miremos a ver si estamos bien. Vamos a darle en el cuadrito de suma y automáticamente nos aparecerá el valor del vector suma. Este vector S es el vector suma. Y acuérdense que este vector suma debe ir desde la cola o desde donde comienza el primer vector hasta la punta del último vector. Entonces vemos que aquí empata con esos dos vectores. Entonces va desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo vector. Ahora calculemos los valores para este vector y al final comprobaremos si en realidad nuestros cálculos están de acuerdo con lo que obtenemos en nuestro aplicativo. Regresamos nuevamente a la tabla. Ya en la tabla sabemos que para hallar la suma de un vector tenemos primero que sumar las componentes x y las componentes y de los vectores. Entonces, para hallar la componente x del vector suma, vamos a sumar la componente ax y la componente bx. Entonces, componente ax tenemos que vale 15 y componente bx vale 13. Quiere decir que 15 más 13 me da un valor de 28. Entonces vamos a colocar aquí ese valor. Ahora haremos lo mismo con la componente y de la suma. Entonces para la componente y, acordémonos que tenemos que sumar la componente y del vector a más la componente y del vector b. Entonces la componente y del vector a vemos que vale 7 y la componente y del vector b vale menos 7. En este caso no se trataría de una suma como nos lo presentan acá, sino que sería una resta por el signo de la componente b, la componente y del vector b. Entonces 7 más menos 7 quiere decir que eso me daría un total de 0. Entonces ya tenemos nuestros valores. Ya sabemos que la suma de las componentes x me dio 28 y la suma de las componentes y me dio 0. Ahora vamos a calcular nuestra norma del vector s. Ya sabemos que para calcular una norma tenemos que sumar los cuadrados de las componentes del vector y al final sacar una raíz cuadrada. Entonces vamos a hacer esto en la calculadora. Tenemos que la componente x vale 28 y la componente y vale 0. Vamos a la calculadora. Entonces, la componente x, acordémonos que valía 28 y vamos a hacerlo al cuadrado. Entonces sería un total de 784 el cuadrado de esa primera componente, 28. El cuadrado de la segunda componente, acuérdense que es 0, pero el cuadrado de 0 es 0. Entonces sumamos esos dos valores que tenemos de las componentes, 784 más 0, que en este caso nos daría el mismo 784. Y a ese valor, acuérdense que le sacamos la raíz cuadrada, que en este caso sería 28. Entonces vamos a regresar a nuestra tabla y colocaremos este valor. Entonces el valor de nuestra magnitud del vector ya sabemos que es de 28. Ahora calcularemos el ángulo de este vector. Recuerden que tenemos el ángulo que es tangente a la menos 1 de la componente y dividido entre la componente x. Primero realizaremos esta división de la componente y sobre la componente x y luego sacaremos el valor de la tangente de ese ángulo. Entonces tenemos nuestra componente y que vale 0 y la vamos a dividir entre nuestra componente x que vale 28 y obtenemos un valor de 0. Ahora vamos nuevamente a la calculadora y vamos a calcular el valor de tangente a la menos 1 de ella. Acuérdense que si no nos aparece, pues utilizaremos la segunda función para que nos dé tangente a la menos 1. Y pues el valor de tangente a la menos 1 de 0 es 0. Regresando a nuestra tabla colocaremos ese valor. Entonces valor del ángulo o de la dirección, 0. Entonces ya tenemos nuestros valores de las componentes, la magnitud
y la dirección de nuestro vector. Vamos a comprobar si estos valores están de acuerdo con nuestro laboratorio. Ya en nuestro laboratorio entonces hay varias formas de poder comprobar si esos valores son los correctos. Primero sería simplemente haciendo nuevamente aparecer nuestros valores de los ángulos y nuestros valores de la norma, al igual que el valor de nuestras componentes. Pero pues en este caso se verían muchos datos y no quedaría claro. Otra forma de hacerlo, simplemente nuevamente regresando a esta ventana que cancelamos al principio, vamos a decirle en más, vamos a darle aquí al vector S, el vector suma, como pueden ver, entonces dice que la norma de ese vector es 28, el ángulo es 0, su componente X es 28 y su componente Y es 0. Ya está de acuerdo con lo que nosotros realizamos en nuestra tabla de valores. Miremos acá algo para terminar, y es que vamos a utilizar esta última herramienta que está acá. Entonces si lo hacemos ahí, vamos a ocultar nuestros valores por un momento. Y si ustedes observan, en realidad la suma de la componente del vector A más la suma de la componente del vector B, en realidad nos dan el valor de la componente del vector suma, en el caso de las X. Y en el caso de la Y, la suma de la componente del vector A más la suma de la componente del vector B, en realidad nos dan el valor de la componente del vector suma, que sería 0. Es una forma también de comprobarlo. Ahora simplemente podremos sumar esta imagen que tenemos acá, tomar una foto de esta imagen o una captura de pantalla de esta imagen y colocarla en nuestro laboratorio. Y con eso habremos terminado la suma de vectores para uno de nuestros vectores.